Si me preguntas por qué, necesito un buen amigo cuando llegue el dolor. Necesito un buen amigo que me ayude cuando ya no pueda yo. Cada paso del camino es un paso dado ya. Cada paso del camino queda abierto para alguien que va detrás. La, ra, ra, ra. Hola, Isa desde México, ¿cómo estás? Marta, hola. Mireya, saludos, saludos, vamos llegando. ¿Cómo les va? Viernes, viernes de verdades. En alguna etapa de la vida uno diría, viernes, vámonos a la discoteca. Pero las etapas de la vida van cambiando. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Saludos a México. Déjenme situar esto mejor para poderlo leer sin estarme volteando tanto. Que van apareciendo mientras yo pueda leer, porque si ya no puedo, ya no es culpa. Ahí le pido a Claudia socorro. Hola Brenda, ¿cómo estás? Mónica, Betty, qué bonito ver tanta gente bonita por aquí. Desde Chile, de Colombia. Y ya saben que me gustan todos sus países. En realidad para mí todos los países son nombres diferentes para una misma cosa que se llama tierra, que se llama madre tierra, lugar de amor y de muchos seres de amor. Qué bueno verlos. Hola Diana, ¿cómo estás? Yo también los amo mucho, 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 mucho. Chile, ¿cómo están? Qué bonitos saludos. Siempre, siempre. ¿Se escucha eco? Eco. ¿Y por qué se escucharía eco? Déjame revisar por qué razón podría escucharse eco. ¿Es en serio lo del eco? Yo escucho normal. ¿Tú escuchas normal? Yo no tengo cómo escuchar. A mí me sale esto sin ningún sonido. Déjame colocarme por si acaso el audífono, porque si hay un eco puede ser algo de la computadora. Sí me ponen por acá, sí. Escucho eco, pero también me ponen por acá. A ver. Hola, hola, óyeme, te voy a cantar una canción para ti. Eco. Déjame mirar si es de repente esto de acá. Vamos a ver. Eco. A ver ahí, ¿se sigue escuchando eco? A ver, díganme, porque si no esto va a ser, se escucha bien, yo escucho bien, dicen. Avísenme para ver cómo solucionamos esto. Yo no estoy escuchando nada. ¿Un poco de eco? ¿En serio? ¿Será que hoy tengo la voz con eco? No sé. Espérate. Yo no estoy escuchando aquí nada y esto siempre resulta divertido, es la verdad. Allí, ¿sigue escuchándose eco? Ya no. Es leve. ¿Leve? Óyeme, te voy a cantar una canción para ti. Eco. ¿Se oye o no se oye? Ya no, ¿no? Se escucha mejor. Bueno, ya veremos qué pasa en el camino. Eco. Una especie de reverb. Rever. Qué locura. Las sorpresas que nos da la vida, ¿no? La vida te da sorpresas. Sorpresas te da la vida. Ay, no. Bueno, que salga como salga, porque la verdad si se escucha un eco no sé de dónde viene ni qué. He graduado un poco el volumen, a ver si eso ayuda. Aunque la vez pasada me decían que se escuchaba todo muy bajito, así que me tocó subir volumen y tal vez por eso sea. No sé. Ecorococó dice, alguien más canta la canción. Esa canción yo la oía de niño. Como pasa el tiempo. ¿Qué? ¿Sigues escuchando eco? No, yo ya no escucho nada y más bien me molesta esto en el oído porque no me escucho tampoco yo. Bueno, ya estamos aquí para conversar un poco en este viernes de verdades. Abrazos a todos. ¿Se escucha bien? Se arregló. Bien, genial.
pues valió la pena bajarle un poco el volumen, subiré un poco la voz, para que no haya problemas. Esto está yo estoy muy a la derecha, muy a la izquierda, ¿dónde estoy yo? Tendré que mover esto un poquito aquí, ya estoy en medio, ahora sí, de la cámara, más o menos. Tengo un problema, bueno, siempre he tenido problema con la derecha y la izquierda. Eso de subirse un carro, señor, por la derecha, por favor, por la derecha, y señalar a la izquierda, ¿no? Esas cosas me han pasado mucho. La otra derecha. Y ahorita digo la derecha, la izquierda, y ya no sé cuál es la derecha, entonces ahora estoy en la cortina, el lado sin cortina, y ya está. Aquí estoy en medio, creo. Bueno, ¿qué? Cada loco con su tema, y como yo soy muy loco y tengo muchos temas de loco, pues, caballero nomás. Me han pedido que hable de un tema específico, y dije que hoy día iba a tocar ese tema específico. Me veo más rejuvenecido. Tú me quieres mucho, Janina, la verdad que sí. Yo me miro al espejo y quiero llorar. Es broma. En realidad nunca quiero llorar. A veces se me vienen las lágrimas solas, no sé por qué, pero bueno, cosas de la vida. Cuando digas de izquierda y sea derecha, pues entonces la otra derecha. No, señor, no, la otra derecha. ¿Te imaginas? Qué locura. ¿Qué dice? ¿Qué sigue después de que llega uno a la fuste? ¿Cómo que a la fuste? No sé, pero hoy hay ¿qué? un tema. Sí, hoy hay un tema. Sí, pero siempre es bonito primero saludar un poquito, conversar un poco con todos. A mí me alegra tanto este encuentro. Y me gusta, mientras puedo leer, porque después esto pasa tan rápido que ya no puedo leer. Me gusta leerlos, me gusta saludarlos. Creo que es bonito. Por ahí te ponen Claudia Burger, te ponen corazoncitos, así. Saluda pues, no seas malcriada. Estas Hola, chicas hola de a hoy. todos, hola. Muy bien, hoy día el tema. Me dijeron que hablara de las guerras de Orión. ¿Se puede decir la palabra guerras acá? Buena pregunta, ¿no? Y allí es que me dejan pensando esto de las... Bueno, antes de empezar a hablar les voy a hacer una explicación, que le jale las orejas... no, que Claudia me jale las orejas a mí. Voy a hacer una no tan pequeña explicación, porque en realidad es una explicación que ya he hecho muchas veces, pero que parece que no ha quedado muy clara. Y es que hay muchos nombres que se utilizan aquí, demasiados nombres diría yo, para definir algunas veces una misma cosa. La comparación suelo hacerla, por ejemplo, acá en el Perú se come algo que es verde, que es muy rico, y que se llama palta, pero que en otras partes se llama aguacate. Y a la misma fruta le ponen dos nombres diferentes. Abocado. ¿Abocado también? Mire. Entonces, si nos vamos a eso, es que... Y además, si habláramos en otro idioma, ¿cómo se dirá en inglés palta? ¿Alguien sabe? Debe existir, tiene que tener algún nombre. Y no creo que sea palta, ni sea aguacate. Tiene que tener otro nombre porque es inglés. Y en francés, y en italiano. O sea, aquí hay tantos, y abocado también es en inglés, avocate. Bueno, no sé. No sé. Por eso te digo, hay tantos idiomas, tantas formas de definir una misma cosa, que a mí la verdad me dejan con la boca abierta, porque me volvería loco si tratara de aprender todas esas formas. Ya bastante me ha costado y me sigue costando el idioma español, que es, creo que tal vez si hubiese nacido en alguna parte donde el idioma era más fácil, me sería más sencillo todo. El idioma español es bien complicado. Siempre se trae sus fórmulas y más palabras, y una sola cosa se define con muchas palabras, así como hay palabras que parecen la misma palabra, pero por las letras cambian, y entonces ya son dos cosas diferentes, aunque parezcan la misma palabra en el sonido. Entonces el idioma español es rico y es una locura. El gatito anda por aquí, pero está dormida y es gatita. O le agregan una letra muda. Las letras mudas. Sí, eso de las letras mudas, para a mí la H me suena como a J, es ja, me hace ese sonido. Y cada vez que tengo que mencionar a alguien cuyo nombre tiene una H intermedia, le pongo la ja, la G, la G. y ya pues tengo problemas para poder hablar claramente el español.
Y si ya con eso tenemos, ese es otro gato que estaba afuera, que no, Vecino. no está entrando. ¿Ah? Un gato vecino. Así es. Liliana me escribe, yo Halber, yo Halber, ¿ves? Ya otra vez, yo Albert, ya sé. Pero esa H para mí es Joha, entonces es complicado. Pido disculpas desde ya por mis errores con el lenguaje, que son muchos, aunque mm, toda mi vida he tratado de hablar claramente. Espérate, ¿qué me dice Jin? Es que este señor me dice cosas divertidas que yo quiero entender. Pero como la unidad te dice en tu cara el error y no presta atención, en mi cara el error, la unidad. O ya me habla, este es otro que no habla español, está peor que yo. De repente es un traductor. De repente me está traduciendo algo. Es que yo ya le he leído dos o tres cosas que me pone, pero de verdad, Jin Rebel Yang, explícate porque no te entiendo. Si me hablas en un idioma más raro todavía de lo que ya sé el español, no te digo a dónde me mandas. Eh, el tema de hoy, como dije, no voy a tocar exactamente lo que serían las guerras de Orión, como les llaman, porque, repito, este asunto de los nombres y cómo les llaman, y que yo sepa, Orión es una constelación, no es un lugar específico de simplemente, o un planeta, es una constelación. Constelación a la que se le ha dado ese nombre aquí, en este planeta. Y le han dado ese nombre las personas que nombran los espacios desde este planeta, tanto del planeta como fuera del planeta. Así que yo no estoy muy de acuerdo en los nombres. Yo le pondría un número y lo llamaría la zona que le llaman Orión. Y otras constelaciones, a todas les pondría un número y serían partes de una frecuencia. Entonces me es complicado entender esto de los nombrecitos que se colocan. Déjeme jalar que es relax. La risa es pero definitivamente la risa es el más bonito de los lenguajes. No, es que todavía no empiezo, pues estoy haciendo una pequeña introducción. Entonces, en esta introducción sí quiero explicar el por qué este asunto de los nombres como guerras de Orión y este asunto de porque he visto cada cosa que me quedo pensando, pero están hablando en serio. Y yo imagino que sí, porque se tratan de buscar formas de explicar lo que no se conoce. Yo no voy a explicar, no voy a hablar de temas que no conozca, porque no soy, ¿cómo se les llama a los que miran las estrellas? No los que hacen los Astrónomos. astrónomos y astrólogos son los otros, los que hacen los signos, ya. No, yo no soy astrónomo, ni tampoco soy astrólogo, o sea que la cosa quede clara. Entonces los nombres que les den a los lugares me son bastante ajenos. Pero sí, hay toda una historia que tratan de jalar con la que arman estas famosas guerras de Orión. Y sí voy a hablar de esa historia. Obviamente de lo que yo sé de esa historia. No de lo que pueda haber leído, que alguien me haya contado, lo que pueda deducir. No me gusta deducir, no me gusta hablar sobre supuestos. Yo hablo sobre lo que conocí. Y lo que no conocí, pues no, en todo caso nos tocaría ponernos a hacer supuestos en grupo para ver si llegamos a alguna conclusión, porque hay una gran parte de la historia en la que yo no estuve, así que no puedo dar fe de ese lapso de la historia. Dicho esto, y espero que sea entendido, me voy a lo que yo acabo de decir, que para mí sería lo que llaman Orión. Pero dejo muy claro que si hablamos de repito la palabra guerras, no sé si se puede repetir o me la terminen cortando. ¿Cómo la podemos llamar en lugar de eso? ¿Peleas? ¿O tampoco? Enfrentamientos. Los enfrentamientos de Orión, me suena mejor. Ahí está, gracias. Sí, vaya a ser que me corten por estar dándole vueltas a la misma palabra. A la misma palabra. Entonces, si hago un balance general, tendría que hablar del enfrentamiento que en la actualidad se vive aquí, en este planeta en el que todos estamos, puesto que este planeta también queda en lo que llaman Orión. Si hacemos una investigación, llegaremos a entender que se mencionan todas estas constelaciones desde el planeta en el que estamos. Pero el planeta en el que estamos está en un brazo de lo que sería esta constelación de Orión.
Luego, estamos hablando de estos enfrentamientos que nacen hace mucho y que aún no terminan, porque seguimos en esas mismas, en esos mismos enfrentamientos, para no volver a repetir la palabra guerras. Ya la repetí. Es que Siempre me pasa lo habla mismo. nomás. Yo voy a contar una historia que viene hace mucho tiempo, que, que viene desde mi primer recuerdo de vida. Y no sé si eso le rompa la cabeza a algunos, a otros simplemente les proporcione el inicio de la madeja que tanto están buscando, y a otros les produzca gran risa. Yo en general creo que es bueno reírse siempre de todo. Hace muchísimo, y al decir muchísimo tiempo, estoy hablando de tiempo físico humano, pero no es un tiempo que se pueda definir con tiempo físico humano, ya que la humanidad, el planeta Tierra como se conoce, los horarios, los días, las noches y todo lo demás que mide el tiempo aquí, simplemente no existían. No hay cómo definir el tiempo. Por ahí he oído que algunos dicen que 1.000 millones de años, otros dicen que 1 millón de años y así, y yo te diría que es muchísimo, muchísimo más, y no hay cómo definirlo. Existió un lugar que yo conocí, un planeta como este, como cualquier planeta, un planeta con vida, un lugar en el que existimos, porque yo nací en ese planeta, por eso doy evidencia de lo que sé, no puedo hablar de lo que no sé. Un planeta al que llamamos Aivik. Este planeta, este lugar, quedaba ubicado en lo que hoy se llama pues la constelación de Orión, pero no era tal porque no existía como constelación de Orión. Y la existencia de este lugar, de este planeta, y este planeta en realidad, para ser más claros, estaba situado exactamente donde hoy está situado el planeta Tierra. El planeta del que hablo tenía muchos seres diferentes, como en cualquier lugar donde hay vida. Su cielo era permanentemente como una especie de aurora boreal, así le llaman, ¿no es cierto? Cuando los cielos cambian de colores. Yo lo recuerdo como algo muy, muy hermoso. Era un planeta en el que hacía un clima, al menos en la zona en la que estábamos, era un planeta pequeño. Era un clima templado hacia frío, agradable, porque los seres que vivíamos allí teníamos el cuerpo cubierto de ¿cómo le llamamos? Pelos. Sé que los seres humanos también, pero eran mucho más poblado, era como lo tiene aquí en este planeta, pues un lobo, un perro, un Caballo, dijiste. por las colas de los caballos, la crin de los caballos, por ejemplo, que es un cabello más largo y brillante. Hay una raza de caballos que tiene ¿Pelo en todo el cabellos cuerpo? largos en todo el cuerpo. Ah, pues no sé, tendríamos que ver. Estoy tratando de situar una imagen para que puedan imaginarlo, ya que no, o recordarlo, quien tenga algún recuerdo por ahí escondido y no sepa de dónde viene. Este planeta, de este planeta surgió una raza de seres humanoides, que tenían todo el cuerpo cubierto de cabello largo, brillante. Originalmente, al nacimiento de estos seres, a la primera especie que se comunicó y que hizo civilización, que hizo sociedad, entre ellos mismos se llamaron los Iviks, X al final. Ivik era el planeta, Iviks eran estos seres, y no eran seres como aquí en la Tierra, en lo que se puede pensar en una dualidad física, ¿no? No eran
hembras y machos. No sé si se pueden decir algunas palabras, espero que no haya problema. Sino que eran seres, eran una especie de seres, eh, ¿cómo se le llama? Cuando solo pueden procrear sin necesidad de tener otro ser con el cual compartir. Tiene un nombre. Hermafrodita. No, No sería hermafrodita. No precisamente. Hay un nombre que se le llama a eso, pero estoy tratando de autocreadores me ponen por aquí. Mira, los bebés que venían de ellos venían a través de, como los caballitos de mar, pero los caballitos de mar sí tengo entendido que hay hembra y macho, ¿ah? No, no podría ser como los caballitos de mar. Tengo entendido que el macho lleva los huevos, pero que la hembra, que la hembra los pone, pero, y el macho los lleva, pero son los dos, ¿no? Los que bueno, en tienen todo caso que es una. compartir. Sería Entonces no. asex. Claro, pero esas palabras no se puede usar. ¡Oh, TikTok! Pero es el tipo de reproducción, Bueno, sin contacto. sin contacto, exactamente. Era una reproducción sin contacto, aunque el contacto sí se daba, pero no era básicamente por una búsqueda de reproducción. Eh, y lo que se tenían eran hijos a través de huevos. Suena al ocaso. Y sí, toda la gente, los seres del lugar tenían que de cierta forma cultivar, calentar, llenar de energía estos huevos, y estos hijos que nacían venían a ser hijos de toda la comunidad. No es que había ovíparos, así es. No es que habían papás, mamás, no, todos eran parte de la crianza de los seres que iban naciendo. Como los anfibios, me dicen aquí, los anfibios son los... pero los anfibios sí creo que tienen su conexión uno con otro también. Pues no sé cómo... Mira, yo no soy especialista en asuntos... Que se asome un biólogo. claro, en biología y menos biología de aquí. O sea, no es mi fuerte, te cuento, te expongo cómo era. Ya aquí las comparaciones y todo lo demás ya sería cosa de ponernos a conversar hasta encontrarle un sentido que se pueda entender desde aquí. Pero que debemos tener claro también que no tenemos cómo tener un mayor sentido desde aquí, ya que el aquí no existía aquí y estamos hablando de otra etapa, de otra época, de otra civilización, y cada civilización tiene su propia forma. No, no es que todas se repiten y todo tiene que ser igual en todas partes. No, no era así. Eh, Nacieron estos seres en este lugar, y al nacer estos seres en su segunda civilización empezaron a llevar nombres personales, no solamente el hecho de ser los Ibex, sino que ya eran como grupos, eh, como tribus, sería una forma de definir, grupos con un nombre, con numeración diferente, pero con un nombre determinado, otro grupo con otro nombre determinado, y así. Habían diferentes tribus. Uno de los seres de este lugar sabe al nacer, más que al nacer pues ya había crecido obviamente, no era tan bebé, pero sabe por sus primeros padres que tenían esta forma de creación de seres, sabe que, que no es la primera vez que existen que existe un planeta, un lugar en el universo, y que lo que hubo antes simplemente desapareció. Y desapareció por un gran primer reset. Ustedes saben que escribí un libro que se llama Reset. Este libro tiene diferentes etapas. El primero que he sacado no empieza en el principio, sino que está por la mitad. Y de ahí vamos abriendo al segundo libro, tercer libro, y vamos hasta abrir la historia completa. Y así como el primer libro es gratis, todos los demás también lo van a hacer porque es lo justo. Y en ellos cuento lo que yo sé, aquello que yo viví. Ahorita estoy tocando el tema de mis primeros recuerdos de existencia. Se le dice a este ser de este lugar
que al haberse dado este gran reset en el que todo, absolutamente todo desapareció, en el que hubo diferentes lugares con diferentes formas de vida, en el que hubo planetas, hubo un gran reset y todo dejó de ser. Todos los seres individuales, todas las energías individuales de todos los lugares, al decir reset es final. Todas se compactaron, volviendo a lo que llaman aquí la fuente, pero perdiendo totalmente su individualidad. Algo que definitivamente no es lo que se espera. El nombre de mi tribu, yo tenía como, era cabeza de mi tribu, en mi tribu mi nombre era Liobus, y todos los de mi tribu eran Liobus. Ese era mi nombre, habían otros. Yo era Liobus primero, ese era mi tribu. Supe en aquel tiempo, en aquel momento, Liobus con Z sería la pronunciación más clara, porque Liobus es como muy suave, es más acentuado ese final. Y repito, son formas de traducir un sonido, no es que sea el lenguaje exacto, mucho menos en el lenguaje español. Podría ser cualquier lenguaje y es una traducción. Así es, ahí me están escribiendo el nombre, es como más me suena. Yo podría decir Li y no es Li, es Li, es por eso lo pongo con Y, así es. Luego de saber que había existido una destrucción previa, de cierta forma teníamos la obligación de evitar que se diera una segunda destrucción. Y uno se pregunta, pues, ¿de dónde? ¿Por qué una destrucción? ¿De dónde salió? Y entonces me toca dar un brinco atrás para empezar desde cero. Siempre les he dicho, he repetido y seguiré repitiendo que la creación es el todo y que el todo siempre está en expansión, siempre creando. Les he hablado de dimensiones y les he dicho que hay una dimensión, básicamente la novena dimensión, que es un lugar donde la energía es muy densa, muy negativa. Y este lugar donde la energía es muy densa, muy negativa, es el sitio final al que llegan los seres de daño, los seres que hacen daño. Allí mismo, dentro del espacio, terminan autodestruyéndose. Se consumen unos a otros. Este espacio, como todos los espacios, siempre tiene no es vigilancia la palabra, pero es una forma, algún tipo de guardián para que las cosas se organicen, para ayudar a salir de los espacios. Porque las dimensiones, si bien es cierto, como se dice, sí es cierto, son espacios mentales, ya que todo el universo es mental, y más que mental yo lo llamo conciencia. También es cierto que también son físicas, con físicos completamente distintos al de la tercera, pero físicos. Es energía y la energía es física. Puede no ser visible, puede no ser tangible, pero es física. Y en este caso, pues aquí ya tendríamos que meternos a hablar un poquito de ciencia, pero tampoco soy científico. Así que lo dejo para quienes sí hacen investigaciones, que busquen las respuestas de lo que estoy diciendo y van a encontrarlas. Esta novena dimensión, en el momento de la expansión de este espacio, que vendría a ser la zona en la que nos encontramos, en el momento en que se expandió dentro de la tercera dimensión, dentro de la frecuencia en la que estamos, dentro del plano en el que estamos, se escapó de la novena dimensión una entidad que podría ser vista físicamente como si fuera no un planeta, sino algo bastante más pequeño que un planeta. Sería
no sé qué tan grande es o tan chico es un asteroide, porque es muy grande, pero no llega a ser un tamaño de planeta. Pero algo así, esta entidad que no es de la tercera dimensión, salió de la novena y pasó hacia la tercera, por una cuestión de frecuencias. En ese momento de expansión, de creación, pasó. Ese paso hizo que al llegar a la tercera dimensión, no es un satélite, esta entidad que podría llamársele mini planeta en todo caso, como si fuera una gran roca, pero una gran roca no dura, sino moldeable, como si fuese no sé qué material poner, pero Mercurio. No. no, es que no hay un material con el que yo pueda definirlo. Es una cosa que se moldea así sola, que toma formas. Yo si trato de buscarle una imagen, porque he podido verlo, tendría que decir que es lo más parecido a un pulpo, pero no es exactamente un pulpo. Es una imagen que va cambiando formas y que tiene muchos tentáculos, pero no necesariamente como un pulpo, que es la cabeza y los tentáculos, sino que es como si tuviera, como si salieran y entraran sus tentáculos. Es un bicho diferente, simplemente. Y lo defino como bicho porque no es un ser de amor. Es un ser de la novena dimensión, completamente negativo. Al pasar a la tercera, a su paso, todo espacio por el que pasó entró en conflicto, porque su sola energía, su sola cercanía energética hace que los seres duales caigan en conflicto hacia zonas negativas, hacia lo más negativo. Sube el nivel, es como si fuese una subida de nivel de la negatividad de los lugares por los que pasa, y va dejando eso. Esta entidad arrasó con esta primera etapa de la tercera dimensión, destruyendo lugares. Y tú dirías, pues bueno, ¿y para qué? Y en realidad, al destruir toda esta etapa, al lograr este reset, volvió a la novena, porque no existe la forma de exterminar el todo, que al parecer pues fue su idea inicial, no lo sé. Habría que ponerse en su pensamiento y yo no tengo muchas ganas, en realidad ninguna, nunca la tuve. A la hora en que se malogra todo lo que estaba creado y se vuelve a un inicio, el inicio vuelve a abrirse y sigue creándose y recreándose, porque no existe la posibilidad de llegar a la nada, ya que la nada, y ya también lo he dicho, no existe. La no existencia es simplemente imposible. Entonces, vuelve a expandirse todo y vuelven a crearse zonas. Pero a la hora en que se expande todo y se vuelven a crear zonas, vuelve a escapar esta entidad de la novena dimensión. En este gran desastre que se dio, aparentemente no quedó nada en pie, ni una sola dimensión, ni un solo espacio, ni un solo plano, ni una sola frecuencia. Pero a la hora en que vuelve a abrirse todo, a recrearse todo, vuelve a hacer todo. Y todo es como que si había tercera, pues tiene que haber tercera de nuevo. Y si había quinta, tiene que haber quinta de nuevo. Y así. Pero es de nuevo, es de cero. Todo vuelve a ser de cero. Todo vuelve a empezar como nuevo. Y lo que tendría que ser una expansión que siga abriéndose y siga creciendo y siga siendo cada vez más, tiene que regresar para otra vez empezar desde cero. Ese fue el suceso, y no es lo que debe ser, porque no debe haber ese reinicio. Por eso le llamo yo reset a esto. No debe existir un reinicio. En realidad ya hubo un inicio que nunca empezó, porque siempre fue. Y esta expansión es algo que va a seguir siendo siempre, y tiene que seguir siendo siempre, y no tendría por qué resetearse para volver a ser. Porque al resetearse es empezar de nuevo de cero. Luego no hay capacidad de recuerdo, no hay civilizaciones, no hay entendimiento, no hay unificación de seres.
porque todo empezó de cero de nuevo. Entonces todo es como si todos volviéramos a ser bebés otra vez. No tiene sentido. Y eso es lo que ha causado esa salida de esta entidad. Volver todo a un principio para que otra vez vuelva. Como si fuera divertido darle la vuelta a lo mismo, ¿no? Estoy en, no sé, en estudio de primero de media, de secundaria, y como no tengo ganas de seguir, vuelvo a repetir el año. Y vuelvo a repetir el año. Y vuelvo a repetir el año. Pero como yo soy el repitente, que sé que estoy repitiendo el año, y los demás no saben porque se les borró la memoria, yo soy el capo del salón. Algo así, si hago la comparación. Entonces es bastante torcida la forma, la idea, e injusta con todos los demás seres. Pero esto se dio. Al darse por esta nueva expansión, a partir de ese primer reset, los seres de este planeta del que estoy hablando, Aivik, supieron lo que había sucedido, fueron informados de lo que había sucedido. Es difícil explicar cómo lo supieron. Tendría que hablar de sueños, pero también podría hablar de imágenes que se presentaron y hablaron, imágenes que no tienen forma, que son luces. Y entonces tendríamos que hacer similitudes con cosas de las que se habla aquí en este planeta. Hay a quienes se le presentó un ángel, a otros se les presentó una luz, no sé, ¿cómo se le llama? Una columna de fuego, imágenes, sensaciones y mensajes entregados. Y de esa forma, los seres de Aivik, no sé si tú también viviste en Aivik, alguien me lo pregunta aquí, y no llegué a leer quién. Los seres de este lugar supieron que esto ya había sucedido y que esta entidad había vuelto a escapar. Y al volver a escapar quiere decir que se sale de su propio espacio y va a un espacio donde por su fuerza energética dañina descuadra completamente el balance, porque no le pertenece al espacio. Dentro de su espacio dimensional, él era el balance, él era, digamos, el guardián. Él era quien podía mantener todas las formas, todos los seres que llegaran ahí. Al salir de allí, ya no. Entonces, esa novena dimensión queda completamente desbalanceada hasta que otro ser de la misma novena dimensión pueda tomar su espacio, o la unión de seres que se van consumiendo unos a otros pueda tomar ese espacio. Pero este ser que sale de la novena dimensión pasa a la tercera, y en la tercera empieza a causar caos por todas las zonas donde se mueve. La zona en la que se vuelve a mover una vez que vuelve a salir es una zona cercana a Aivik, y Aivik quedaba en lo que hoy es el planeta Tierra. Luego, si no se llamaba Orión la zona, porque no se llamaba Orión, es el mismo sitio, y lo digo quedaba, y lo digo de esa manera porque después Aivik también tuvo un reset. Antes de que existiera la humanidad de este planeta y muchos planetas que hoy se conocen. Y ese reset fue causado por la misma entidad. No fue un reset total, un reset completo, pero fue un reset que sí arrasó con zonas, con grandes espacios de lo que sería la tercera dimensión. No todos los planos, pero muchos. Y no todas las dimensiones, pero muchas. ¿Por qué sucedió esto? Porque los seres que vivieron en Aivik no hicimos caso de las advertencias, de las columnas de fuego, de los ángeles, de las luces o las imágenes que nos hablaron. Consideramos que era locura, que era absurdo, que nuestra vida estaba bien como estaba, que nuestro cielo de colores era bellísimo, que podíamos correr muy rápido. Para correr usábamos las 4 extremidades, para caminar no, solamente 2. Y teníamos pues una vida muy bella. Esta segunda generación ya podía procrear en unión, porque de esta primera gran generación, como acabo de decir, que no necesitaban de
de otro para tener un niño, un bebé, una criatura, vino una generación, la segunda generación de Ivy, que eran seres que sí se definían como macho hembra, pero también había el ser que podía crear solo. Habían ya estas tres formas. E igual todo era en base a huevos. No se tenían hijos como se tienen acá. Estábamos muy contentos, muy plácidos con nuestro espacio. Y en esta segunda generación, al darse todo este anuncio, algunos de los que estábamos allí, yo entre ellos, digamos que yo el principal de ellos, dijimos que esto era un absurdo y que no debíamos estar haciendo caso a alucinaciones, que debíamos simplemente vivir en paz con los nuestros y seguir nuestra vida tranquilos. Teníamos una vida muy de amor, muy de paz, y no creíamos posible una destrucción ni un daño de ese tipo, porque no éramos seres que dañáramos para nada. Dentro de nuestras tribus, ya digamos la tercera generación, hubo quienes decidieron eh, buscar la forma de salir del planeta. Sí queda, creo que es importante dejar claro que cada generación no vivía menos de 2000 a 3000 años cada ser. La vida era muy larga si hago comparaciones con lo que es este planeta y el tipo de vida acá. Y eso hacía que uno pudiese avanzar mucho. Y nosotros como lugar, como especie, avanzamos mucho. Mucho en lo que era la unión de amor, el abrazo de todos, la crianza de los unos hacia todos, y también en todo lo que fue tecnología. No tecnología de comunicación, porque nos comunicábamos fácilmente, rápidamente, teníamos algunos sonidos culturales, pero básicamente nos comunicábamos con el pensamiento. Pero sí tecnología que tuviese que ver con el desplazamiento fuera del espacio. Estamos hablando de naves. Yo no formé parte de los que hacían esas naves, ni estuve de acuerdo con la tecnología. Yo fui un, ¿cómo se le llama a los que no permiten avances de algunas formas? No quiero decir alguna palabra, iba a decir retrasado, no, no. Pero era duro de Conservador. conservador. Ultra conservador. Eso es. Primitivo me pone por ahí, algo así. También. Sí. Retrograda. Ya está, ya. Ya, no insulten, ¿ah? Insulta. Y hubo de las tribus diferentes, tanto hijos como hermanos, porque sí hubo algunos hermanos que tomaron decisiones de unirse a esta búsqueda de una forma de salir. Y se logró esa forma de salir cuando estábamos ya en plena guerra. Vivimos una guerra que duró mucho tiempo, muchos años. Guerra en la que en lugar de buscar pararle el carro a lo que venía, en lugar de buscar evitar que se dieran las cosas, lo que hacíamos era huir. Huir dentro del mismo espacio, dejar nuestras, le diré cuevas porque vivíamos en una especie de cueva. Si bien disfrutábamos de la vida entre los campos, porque eran más que campos, como como si fueran selvas, donde había mucha vegetación de colores diferentes a los que se conoce acá, pero había mucha vegetación y también había la posibilidad de ver esos cielos lindos que eran permanentes de esos tonos, no había un cambio de color de cielo. Nosotros, para poder quedarnos a descansar, vivíamos bajo tierra en una especie de, no eran casas, eran como espacios, túneles, como de roca.
pero que teníamos perfectamente arreglados, no como se puede esperar que viva pues Pedro Picapiedra. No, eran completamente lisos, eh, hechos especialmente para poder vivir. Y a medida que teníamos que ir de un lugar a otro, dejábamos esos espacios y colonizando otra zona de nuestro mismo planeta, bajábamos y abríamos nuevos espacios. Entonces, en lugar de darle el detente a lo que venía, huíamos y seguíamos intentando sobrevivir, aún perdiendo muchos de nuestros hermanos, muchos de los seres que vivían con nosotros. Estoy hablando del inicio de esto, porque me preguntan si ahí también aún no había eso acá. En esos tiempos, en esos sucesos, yo supe que yo tenía que tomar una decisión y que sí podía tomarla porque así como se hacían naves, podíamos crear armas. No sé si se puede decir, pero ya lo dije. Sin embargo, estas no tenían por qué ser del nivel de las que se conocen acá, ya que éramos una civilización con una energía muy fuerte, lo acabo de decir hace un rato, que nos comunicábamos mentalmente y que podíamos de alguna forma dirigir nuestras mentes, así como para la crianza de los hijos de todos dirigíamos nuestra energía, podíamos dirigirla a objetos que podíamos crear para poner por lo menos una barrera de escudo a lo que nos estaba atacando. Sin embargo, yo que tenía que tomar en aquel momento la decisión, decidí que eso no era necesario, que era absurdo y que en todo caso les dejáramos los espacios del planeta a los seres que estaban atacando por una invasión, porque pobrecitos también necesitarían algún espacio para vivir. Y en estas huidas, en estos momentos de salir de las zonas que eran atacadas, muchos seres, hermanos, hijos, salieron en naves. Algunos de ellos se fueron a otros lugares de la misma tercera dimensión buscando lugares donde vivir. Hubo un grupo de ellos, un grupo importante de ellos, que en este viaje de búsqueda fue a dar a un lugar que era un planeta que no tenía en realidad una civilización aún, era un planeta que empezaba, pero que estaba pasando una zona de frecuencia. Creo que sí lo he explicado cuando hice la explicación de las frecuencias acá. La tercera dimensión voy a tratar de explicarlo de una forma física, pero dejo claro que no es una forma física la explicación posible. La tercera dimensión, digamos que es esto, ¿sí? Acá estamos en la tercera dimensión. Pero la tercera dimensión tiene varios planos. Y la frecuencia es algo que está entre plano y plano. Voy a imaginar que ya está, el dedo en donde está el aro, mi anillo, es la tercera dimensión que hoy día conocemos como el lugar donde está el planeta Tierra, la zona, el plano. No voy a dar el número de plano porque no quiero dejar cosas claras para quienes sí saben de lo que estoy hablando. Porque sí hay quienes saben de lo que estoy hablando. Entonces, este plano está en una frecuencia determinada. El de arriba en otra, el de acá en otra y así. ¿Ok? Para estar en este plano, que es donde estaba en aquel tiempo, porque no existía el planeta Tierra, donde estaba Ivy, tienes que estar en una frecuencia determinada y no es una frecuencia de vibración energética de amor, no es así, es una frecuencia de densidad que tiene que ver con máquinas, que tiene que ver con lo que podríamos llamar lo más parecido un electromagnetismo y lo más parecido a lo que podríamos tratar de comparar es como cuando cambias de radio, frecuencias directas. Para pasar de la frecuencia donde está el aro a otra que está en la tercera dimensión, que está en el plano X que no voy a mencionar, para pasar de aquí a la siguiente, al siguiente plano, necesitas atravesar una zona de frecuencia. Lo mismo si quieres ir al siguiente.
Los que pudieron huir de Aivik, que estaba aquí, atravesaron una zona de frecuencia al plano inmediato. Si hubieran atravesado el siguiente no la contarían, pero pasaron a un plano inmediato que no se destruyó. Y ahí colonizaron un espacio nuevo al que llamaron Gavión, donde siguieron surgiendo seres no exactos, porque al haber un cambio de espacio, de planeta, de tipo de aire, que no le podemos llamar oxígeno porque no es exactamente lo mismo, ellos iban obviamente protegidos para cualquier cosa con la que se encontraran. Al haber ese tipo de cambio ya no puede ser igual el físico. Es lo mismo si tú vives en una zona de mucho calor y de repente vives en una zona de mucho frío, pues tu físico cambia, cambia tu color, cambia todo, o diferente, ¿no? O los seres humanos de hoy, ¿qué pasara si los seres humanos tuviesen que vivir en cuevas, bajo la tierra, con otra fuerza encima de ellos que los aplaste más, y tuviesen que pasar un ser humano de hoy pues 100 años ahí, que nazca una generación que siga, y esa generación al salir no tendría ni la misma altura, ni el mismo color, ni la misma forma física que tienen hoy los seres humanos? Habría una deformación por el peso del ambiente en general. Tal vez 100 años poco, pero Bueno, si hablamos de miles de años. es claro, y yo no estoy hablando de 100, estoy tratando de poner una comparación para entender los sucesos, nada más. Aivik, los que estuvimos allí, después de huir muchas veces y volver a montar nuestras casas bajo tierra y volver a huir de nuevo, llegó un momento en que no tuvimos a dónde huir. En esas huidas creímos en algún momento que habían naves de los nuestros que nos esperaban, y hubo un gran grupo que saltó a una de esas naves que creímos que eran de los nuestros, y no era nuestra, era un engaño, y perdimos a muchos de los nuestros de esa forma. Seguimos huyendo hasta no tener a dónde huir, hasta que vimos caer sobre nosotros una luz muy fuerte y fuego, y simplemente dejamos de ser. Ese es el gran reset del que yo hablo muchas veces. Pero antes ya había existido un gran reset mayor que ese, puesto que no había nadie, ningún ser que pudiera tener el recuerdo. Los que de este reset pudimos estar en el hoy, no estamos en el hoy con la misma esencia que tuvimos en aquel tiempo. Porque al desaparecer la 11ª dimensión, lugar del que nacen las energías, vuelve a crearse una 11ª dimensión, pero ya no es igual. Ya no existe la posibilidad de las mismas exactas energías, ni los mismos exactos, ni las mismas exactas formas de cuerpo, después planetas, nada. Todo es nuevo, todo viene de cero. Si hoy se diera, por ejemplo, un reset aquí, que no se va a dar, repito, pero si se diera, no existiría la posibilidad de que vuelva a crearse un espacio igual y que vuelva a existir un planeta Tierra. Ni humanos. Ni humanos, exactamente. Igualito volvería, porque no se desaparece todo, volvería a darse una expansión, pero ya no sería jamás como fue. Y si fuese total como el primer reset, del cual yo no puedo hablar con exactitud porque lo sé por lo que me dijeron, por esas columnas que hablaban, pero no lo sé por haberlo vivido. Si se diese como ese primer reset, ni siquiera habría energías que pudiesen replicarse o volver a ser. En este gran reset del que yo hablo, que surgió en Aivik, sí hubo la oportunidad de que energías que estaban ahí volvieran a tener un espacio en la 11ª dimensión,
pero tuvieron que, para que eso suceda, tuvieron que llegar a un avance en la nueva cuarta primero, porque todo tuvo que crearse nuevo, y poder ingresar conscientemente a esta onceava para crear su propio espacio nuevo para poder existir en el día de hoy en la dimensión tercera. Y esa parte de la explicación, el 80% no la entendemos. Es que es difícil. Pero es que eso va de la mano con las dimensiones. Yo pensé que, mira, estamos a 55 minutos de haber empezado, y yo pensé, de verdad, que hoy día iba a poder contar todo, y veo que el tiempo vuela y que es complicadísimo de explicarlo y de entenderlo. Pero es que la única manera de entender es explicar a exactitud cada parte. He visto muchos que hablan de estos temas y no saben ni siquiera cómo empezó. Y creen que por aquí, no es creen, es cómo empezó. Empezó de una manera en que nos destruyó a muchos. Y hoy podría darse igual si no hacemos algo y empezamos a escuchar las voces que nos dicen que hay que hacer algo. Porque empezó y se dio como se dio porque no quisimos escuchar. Porque fuimos yo, entre ellos, yo el más, no diría terco, necio de todos en aquel tiempo. No, yo tengo muy claro ahora que no, claro que no es mi culpa. Yo era un ser más de una civilización que simplemente seguía ideas rígidas. Aquí hay muchos, y eso nos los hace culpables de lo que viene. Pero uno debe ser, por eso es que creo es tan importante que los seres se miren completamente, se encuentren y dejen de neciar con aquello que sí ven. Porque yo vi, no una columna de fuego, pero sí vi al ángel. Y no vi al ángel, vi una luz y me habló. Y si ves una cosa y si sientes una cosa y sabes que algo puede suceder, no puedes decirte a ti mismo, ay no, a lo mejor me confundí. Y esa fue la situación. Entonces es negarse a uno mismo lo que uno está sintiendo, lo que uno está viendo. Y ese sí es un error. Por miedo, por desconocimiento, porque no, ¿qué van a decir los demás si yo les digo que me puse a conversar con una luz? Y creo que debemos tomar más en cuenta la sensitividad, justamente por eso. Yo tengo allí una gran lección para siempre. Y tengo la bendición de estar hoy para poder contarlo. Y espero que lo que yo cuento pueda servirle a muchos que hoy no quieren mirarse, ni mirar, ni escuchar. Cualquier luz que sí venga con amor a decirles, hey, reacciona. Creo que voy a cerrar ahorita porque se nos gana el tiempo, pero igual vamos a hacer una segunda hora en la que voy a ir narrando un poco más porque todavía no he podido cerrar lo que quiero entrar a las guerras de Orión. O sea, y de lo que les estoy contando, aún no existe la zona en la que pueden llamar Orión. Así que vamos a entrar en una segunda hora y ahí vamos más de lleno a la historia que ustedes están esperando. Cierro aquí y nos vemos dentro de 5 minutos. Qué locura, es difícil de explicar.